Avui és un dia especial per diversos motius. És un dia especial perquè presentem un llibre. El diumenge passat, els que vau poder assistir-hi, vam fer la presentació del llibre de la recuperació de les fonts del municipi i avui presentem un llibre que gràcies al Pere un any més podem recuperar part de la nostra memòria, que al fi i al cap és la memòria col·lectiva. Comentar-vos que avui ens acompanya el Santiago Macías, que fa 40 minuts que ha arribat a l'aeroport del Prat per poder-nos acompanyar en el dia d'avui, perquè ell és el fundador de la recuperació, un dels fundadors, perquè hi ha hagut més gent que ha participat, a nivell de tota Espanya, la recuperació de la memòria històrica. I ell també, en col·laboració amb el Pere, ha participat en el que ha sigut la introducció del llibre que després podreu recollir cadascú de vosaltres i ha estat treballant constantment des de l'Ajuntament de Bonferrada, que és regidor de Cultura allà, per la recuperació de la memòria i una mica el recuperar tot el que vam veure del 36, que al fi i al cap és el lloc on ens trobem, que nosaltres aquí a Castellolí hem fet la tasca de recuperar aquest espai també una mica en aquesta línia, doncs això que pugui transmetre's amb la resta de generacions i sobretot els més petits que no han viscut el que va suposar aquest fet tan desgraciat, que realment puguin conèixer què és el que va passar d'una manera com la que farem aquest cap de setmana a la Festa Major, d'una manera festiva, en la qual hi haurà escenificacions que anirem veient recreacions de diferents entorns i simplement és conèixer la història, intentar que aquesta història es conegui i que, evidentment, per evitar en el futur que en cap cas es pugui repetir. L'acte d'ara us farem inicialment la presentació del llibre, el Santiago ens parlarà una mica de com s'ha anat recuperant la memòria històrica a tot el país. M'agradaria que feu un fort aplaudiment perquè ha vingut especialment per l'acte. Hace muchísimos años, hace muchos años que no nos veíamos, pero todos los años estamos en contacto, hablamos y desde luego le agradezco muchísimo todo el trabajo que está haciendo porque es importantísimo para un pueblo, desde luego como Castellolí, contar con alguien como Pere que siempre está rastreando en esta historia más reciente que tenemos que conocer y que desde luego de la cual tenemos que aprender para no volver a repetirla como antes decía Sergi. A mí siempre me gusta echar unos años hacia atrás, incluso antes de la creación de la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y siempre me gusta ir más o menos a la época de la muerte de Franco. Parece en este país que cuando se murió Franco en 1975, ahora alguien parece que nos hace creer que todos los franquistas se evaporaron, desaparecieron y que ya no queda ninguno aquí, ¿no? Y desde luego solo hay que ver la cola que había para ver el féretro allí en la Capilla Ardiente para saber, y siendo un poco observador y tampoco hace falta ser un sociólogo para saber que el franquismo, con todo lo que ha sucedido durante estos años, todavía sigue muy presente. Yo siempre me retrotraigo a esa época porque cuando en el año 2000 se abrió por primera vez en este país una fosa común con una metodología científica por unos arqueólogos y unos antropólogos, nos dimos cuenta que aquella historia no empezaba allí, sino que en el año 75, cuando el dictador se muere en su cama tranquilamente, hay personas, hay pueblos enteros, incluso de La Rioja, de Soria, de Navarra, que salen a la calle, que recuperan los cuerpos de sus desaparecidos con métodos más bien rudimentarios, pero eso hay documentación gráfica sobre ello. Incluso en algunos sitios como Calahorra se manifiestan delante de las casas de los falangistas que habían llevado a cabo los asesinatos. Cuando nosotros en el año 2000 y sobre todo en el año 2002, cuando empezamos a escribir el libro Las fosas de Franco, supimos ese dato, fuimos a buscar aquellos testimonios y nos encontramos con que las personas que en el año 75, 76, 77 habían ido a abrir por primera vez esas fosas comunes y además a la luz del día manifestarse delante de la casa de los falangistas a ver qué es lo que había sucedido para que aquel proceso que se iniciaba en este país se frenase. Y nos dimos cuenta que aquel proceso tenía fecha de finalización y fue el 23 de febrero de 1981, cuando Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados y dijo quieto todo el mundo, pues lógicamente
no se refería solamente a los diputados que había dentro de la Cámara, sino que cuando estaba diciendo quieto todo el mundo se refería a todos los españoles y a todas las personas que, bueno, pues que en algún momento se les había pasado por la cabeza pedir un mínimo de justicia para sus desaparecidos. Tuvo que pasar una generación, si tenemos en cuenta, bueno, pues que está calculada en 20 años, pues las cifras más o menos coinciden bastante. Desde 1981 hasta el año 2000, en España prácticamente no se llevó a cabo ninguna exhumación. Si se hizo, fue, bueno, pues casi en la clandestinidad, no se le dio ningún tipo de bombo informativo, no tuvo ningún tipo de repercusión mediática, y en el año 2000 se produce esa primera exhumación en Priaranza del Bierzo. Exhumamos los restos de 13 civiles republicanos asesinados en el año 36, en octubre de 1936, y a partir de aquel momento, bueno, pues nosotros tampoco pensábamos que todos esos regueros de pólvora que había por todo el país, y cuando digo regueros de pólvora estoy hablando de personas como Pere Guixà, por ejemplo, personas como cientos de personas que hay por todo el país que llevaban por su cuenta, bueno, pues investigando la historia de su pueblo, la historia de sus comarcas, y esos regueros de pólvora, lo que se consiguió a partir del año 2000 con la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue, bueno, pues arrimarle, como se suele decir, la cerilla para que todo, todo se convirtiese en un incendio, si se me permite, común. A partir de ese momento, bueno, pues la asociación aunque nace con un ámbito local, pasa ya a un ámbito estatal, y en muchas comunidades autónomas, bueno, pues se crean grupos de esta asociación y de otras asociaciones incluso que llevan trabajando desde entonces. Pero lo curioso del asunto es que esos primeros trabajos que hasta el año 2006 se realizaban con medios propios, la asociación y otras asociaciones tienen socios, con las cuotas de los socios era con lo que íbamos pudiendo trabajar, absolutamente teníamos medios, nos basábamos en el voluntariado, las personas que trabajábamos, los antropólogos, los forenses, los arqueólogos, bueno, toda una serie de personas que colaboraban con las asociaciones. A partir del año 2006 se produce por primera vez, bueno, pues desde el Estado unas ayudas a las asociaciones. Desde luego, bueno, pues a las asociaciones que estábamos trabajando recuperando fosas comunes, desde luego que esas ayudas nos sirvieron para trabajar muchísimo mejor, para tener un ámbito mayor de actuación, para dedicarle los 12 meses del año a este trabajo, pero también tenemos que ser críticos con ello, porque desde luego yo no conozco ningún país en el mundo en el cual el cumplimiento de los derechos humanos se lo encarguen directamente a una asociación o a varias asociaciones. Desde luego, yo creo que las asociaciones tienen que estar para otra cosa, y la garantía de abrir una fosa, de la cadena de custodia de esos restos, un banco de ADN, etcétera, las asociaciones lógicamente no tienen medios para hacerlo, y además yo creo que no les corresponde tampoco hacerlo. Pero es que además en los momentos que vivimos ahora mismo, en el año 2015, pues vamos hacia atrás, porque desde el año 2011, 2012 más bien, cuando se produce el triunfo del Partido Popular, la victoria en las elecciones del 20 de noviembre del 2011, las ayudas desaparecen completamente, y ahora ya no es que no sean las asociaciones, es que tampoco es el Estado. Con lo cual volvemos otra vez a los tiempos no solamente del año 2000, sino anteriores al año 2000, donde trabajar se hace muy difícil y donde desde luego desde todos los ámbitos que se pueda tenemos que seguir reclamando que esta tarea le corresponde al Estado y que desde luego este país no avanzará, y además es que yo creo que ese problema y ese rédito que tenemos ahí con el pasado, desde luego nos está pasando factura en el presente y nos puede pasar todavía más factura en el futuro. Así que desde luego hay que seguir reivindicándolo. Yo personalmente, bueno, pues cada vez que hay un acto como este, está claro el interés que despierta, porque está claro que la guerra civil está ahí, que las consecuencias están ahí, y que desde luego ojalá que llegue el día en este país en el cual se haga justicia, y la justicia se hace de muchísimas formas. Es verdad que hace casi 80 años que se inició la guerra civil, pero también es verdad que hace 40 se acabó la dictadura, y todavía hay muchos personajes de la dictadura que cometieron torturas y que cometieron actos que son completamente reprobables, que deberían un día, aunque fuera de forma simbólica, desfilar delante de un juez. Desde luego España hasta hace un tiempo era un modelo
en la aplicación de la justicia internacional con otros países y otras dictaduras, como todos y todas sabéis, pero desde luego ahora ya no queda de juez ni aquel que fue el modelo para todo el mundo. No solamente fue apartado de la carrera judicial, sino que además ahora España también pues se permite el lujo de decir que, bueno, pues que está todo dicho y que desde luego desde Argentina no tienen que venir, dicen, a darnos clases de nada. Tenemos que seguir reclamándolo, desde luego, tenemos que seguir reivindicándolo y estos actos así, estos libros, todos son granitos de arena que tienen que contribuir a que este país, desde luego, como digo, avance y haga justicia, porque la justicia, insisto, se hace de muchísimas formas. Hoy también vamos a hacer justicia hablando de una persona muy importante para el pueblo de Castellolí, porque además seguramente representa a otros muchos que se fueron, que no volvieron y que sus nombres se han quedado borrados en la historia y esos nombres hay que recuperarlos. Así que muchísimas gracias, desde luego, por la iniciativa, gracias a todos y bueno, muchísimas gracias por invitarme porque estoy muy emocionado, muy contento. También enhorabuena a vosotros, a la Asociación de Recreación en Corbera de Ebro, yo creo que alguna vez nos hemos visto hace unos años, así que gracias, no tengo palabras, gracias. Poden tornar a passar i això és el que hem mogut a fer aquests llibrets que he fet, 3 o 4. Vam començar amb aquell que es deia Nosaltres els que varen perdre. L'any passat, gràcies a la Montserrat Montaner, vam treure aquell llibre del Joan Montaner, aquell diari que ha sigut molt important, que ha sortit al periòdic i en tot de diaris. I ara em va semblar que quedava una història, que era la del Josep Guixà, el Pepet, el Pep, l'oncle meu, i ens vam posar d'acord amb la Montserrat i ho tirem endavant. Aquest home era un xicot que als 14 o 15 anys va marxar del poble, com la majoria de gent a la seva edat, a buscar la vida a Barcelona. Va viure 5 o 6 anys allà tranquil·lament fins que va esclatar la guerra. Es va fer voluntari, va estar en diferents fronts, va estar aquí a Sant Genís, que aquí entre Sant Genís ell estava en un destacament de gasos, d'això, aquesta arma tan mortífera. Els tenien posats a la piscina d'Iulada i allà a Sant Genís. Quan es anava acabant la guerra, l'any 39, ho van haver d'agafar i van marxar cap a França, es va exilar com molta gent. Allà a França no va morir perquè Déu no ho va voler, però els va passar molt negres en diferents camps de concentració, primer amb els francesos, després amb els alemans, després amb els italians. La seva vida cada dia no sabia si l'endemà estaria viu, perquè el van tenir per almenys 6 anys treballant com a esclau, primer en mines, després en fàbriques de pólvora, després fent una base de submarins, després fent allò que tots hem vist en aquella pel·lícula Salvat el soldado Ryan, allà a la platja, aquelles defenses, aquelles casamates. Després amb el triomf dels aliats, va voltar per França com una fulla que porta el vent, fins que va trobar una bona gent, que eren els quàqueros americans, que van agafar molts espanyols i els van donar una feina, i llavors es va poder assentar, va poder tenir una vida més tranquil·la, va passar de sentir-se perseguit, allò que sempre li deien els francesos, ale, 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 marxa, marxa, marxa. Es va casar amb la noia que li ensenyava l'idioma del país i després va viure bé, va estar 20 i pico d'anys sense poder tornar aquí a Espanya. Jo me'n recordo que era molt petit, quan va tornar, l'arribada que li van fer tota la gent. Ara és molt gran, té cap 98 o 99 anys, està mig cego, està bastant fumut, però ell encara escolta cada dia les notícies de Barcelona i jo con el telèfon i el Messi veiem què fa i està al dia. Aquests llibrets que hem fet, encara que siguin senzillets, hi ha bastanta feina, més per mi, que no domino massa bé el català, llavors sempre m'han hagut d'ajudar. Els primers llibres van ser l'Enric Esteve, el Rafael Miret, l'Adrià, aquests dos últims va ser la Montserrat Montaner, que ella ha sigut l'ànima d'aquest llibre perquè té estil i té gust. És una peripècia, però ja l'han feta. Una altra peripècia és l'imprimir els llibres, perquè això val cèntims. El primer llibre que vaig fer, per poc l'esperança em mata perquè em vaig gastar els cèntims de les cireres. El segon, un xicot que hi ha aquí, que seu aquí a la segona o tercera fila, que és guàrdia civil,
i em va haver de deixar els cèntims, Després ja vaig anar a trobar el Sergi i el Joan i ja ho hem anat trampejant i aquesta és tota la història, no sé què més puc explicar. El que hem volgut mostrar avui, i que durant el cap de setmana veurem, és tot el tema de recreació tant dels dos bàndols, perquè al final la recuperació de la memòria històrica no és dels que vam guanyar, els que vam perdre, és simplement el fet que es conegui què és el que va succeir al país i que amb aquesta experiència siguem capaços de no tornar-ho repetint en el futur. Evidentment hi ha una connotació política que no se'ns escapa, que és el fet que moltes persones, el bàndol dels perdedors, evidentment el tracte que es va rebre no va ser el correcte i per això s'està intentant i es continuarà intentant el fet de poder recuperar això. Nosaltres, des de l'Ajuntament, simplement el que fem és acompanyar i intentar que les eines que falten, com comentava el Santiago, a nivell institucional les administracions superiors realment no hi entren, intentar ajudar els particulars que s'agafen el vol a nivell particular, que se'n van a Argentina a fer accions a nivell particular, que fan llibres a nivell particular, almenys que hi hagi alguna cosa de suport. Crec que això a nivell dels ajuntaments de Catalunya d'altres llocs també s'està fent i crec que és una cosa que tenim que conservar i que tenim que ser capaços en els propers anys de continuar fent-ho, perquè el llibre que ens ocupa, que és el que ha fet de les memòries del republicà, és una persona que és viva, és una persona que viu a França, que és familiar d'aquell poble de diversos de vosaltres, i vol dir que el record és viu, hi ha gent que realment ho han viscut, no estem parlant de fa 200-300 anys, estem parlant de relativament fa poc, i llavors és important que tot això es conegui.